La lluvia de Madrid no había dado tregua desde la mañana, convirtiendo la capital en un laberinto de asfalto brillante y reflejos de neón. Conducía a pesar de todo, con los limpiaparabrisas marcando un ritmo frenético contra el cristal que coincidía con la inquietud que golpeaba mi pecho. Necesitaba ver a Vanessa, hablar con ella, sentirme conectado a algo tangible, a cualquier asidero que no me recordara que mi hija llevaba desaparecida 6 meses y 3 días exactos. La torre de cristal se alzaba en el complejo de las 4 torres como un monolito de acero y soberbia contra el cielo plomizo de noviembre. 50 plantas de vidrio y pura ambición. Inmobiliaria Ruiz ocupaba la planta 28 desde hacía 18 años, era nuestro buque insignia. Había levantado esta empresa desde cero, ladrillo a ladrillo, con mi difunta esposa, Victoria. Ahora, caminar por sus pasillos alfombrados me hacía sentir como un intruso en el sueño de otra persona. Aparqué en mi plaza reservada del sótano y subí en el ascensor, apenas notando el zumbido familiar de la maquinaria o el suave timbre de cortesía en cada piso. Mi mente estaba en otra parte. Llevaba en otra parte desde aquel fatídico 15 de abril. Desde el día en que el coche de Natalie fue encontrado abandonado cerca de una pista forestal en la Sierra de Guadarrama, con las puertas abiertas y las llaves puestas en el contacto. Ni un rastro, ni una pista, ni una huella de mi hija por ninguna parte. Las puertas del ascensor se abrieron en la planta 28. Nuestra recepción era todo madera de nogal y una elegancia contenida, un diseño que Victoria había supervisado personalmente años atrás. Lola Castro levantó la vista desde detrás del mostrador curvo, su sonrisa profesional, siempre impecable, flaqueó ligeramente al verme aparecer sin previo aviso. Señor Ruiz, dijo con esa voz cautelosa que todo el mundo usaba conmigo últimamente. No le esperaba hoy por la oficina. ¿Está Vanessa? Pregunté, esforzándome por mantener un tono ligero, casi casual. Últimamente, todos me hablaban como si fuera de cristal, midiendo cada sílaba, como si al decir algo mínimamente incorrecto fuera a romperme en 1000 pedazos frente a ellos. Lola consultó la pantalla de su terminal. Está con un cliente ahora mismo, en una reunión de consultoría de diseño. Le quedan unos 20 minutos, hizo una pausa incómoda. ¿Quiere que le avise de que está usted aquí? Negué con la cabeza, forzando una media sonrisa. No hace falta, Lola. Esperaré en su despacho. Tenía una llave propia. Vanessa me la había entregado hacía 6 meses, justo después de casarnos en una ceremonia íntima. Siempre eres bienvenido en mi espacio, me había susurrado mientras presionaba la pequeña llave de plata contra mi palma. En aquel momento, el gesto me pareció una muestra de confianza absoluta y entrega. Ahora, recorriendo el pasillo hacia su despacho de la esquina, no estaba seguro de que era exactamente lo que sentía. Abrí la puerta y entré. El despacho de Vanessa era el reverso de mi propia oficina. Era cálido, acogedor, lleno de texturas suaves y obras de arte contemporáneo seleccionadas con un gusto exquisito. Un enorme escritorio de caoba se situaba estratégicamente bajo los ventanales que ofrecían una panorámica privilegiada de la Castellana. En los días despejados, desde aquí se podían ver las cumbres de la sierra. Hoy, sin embargo, solo había una niebla densa que lo devoraba todo. Me dejé caer en una de las sillas de cuero frente a su mesa, intentando sacudirme el frío que se había instalado en mis huesos. El despacho olía a ella, a su perfume. Algo sutil, carísimo, con notas florales que se quedaban impregnadas en la memoria. Por un momento, cerré los ojos y simplemente respiré aquel aroma. Cuando los abrí de nuevo, mi mirada aterrizó por puro azar en su mesa. Estaba inmaculada, como era habitual en ella. Un portalápices de plata, una pequeña suculenta en una maceta de cerámica artesanal, una agenda de piel cerrada y, junto a ella, apoyado en un ángulo extraño, como si alguien lo hubiera soltado con una urgencia repentina, había un bolígrafo. No era un bolígrafo cualquiera. Era una Mont Blanc Meisterstück, bañada en oro,
de esas que poseen un peso específico que se siente importante al tacto. Yo conocía perfectamente ese objeto. Mi corazón dio un vuelco extraño, un tropiezo violento que me obligó a incorporarme, de repente en alerta máxima. Alargué la mano sobre el escritorio y lo tomé. Mis dedos se cerraron sobre el cañón de metal frío. Allí, justo encima del clip de sujeción, casi invisible si no sabías dónde mirar, estaban grabadas dos palabras con una caligrafía delicada y precisa. Natalie R. El aire abandonó mis pulmones de golpe. Giré el bolígrafo entre mis dedos, buscando una explicación lógica, una teoría que no me llevara al abismo. Alguna razón por la que esto no fuera lo que yo sabía que era. Pero no había error posible. Había encargado ese bolígrafo personalmente hacía 4 años en una pequeña joyería artesana del barrio de las Letras. Victoria y yo lo habíamos elegido juntos para celebrar el 18º cumpleaños de Natalie. Recuerdo que pasamos 20 minutos discutiendo la tipografía del grabado. A Natalie le fascinaba. Lo llevaba a todas partes. A la Facultad de Derecho, a las bibliotecas, a sus sesiones nocturnas de estudio. Me hace sentir como una profesional de verdad, bromeaba siempre. Prometió que nunca lo perdería. Pero Natalie llevaba desaparecida desde abril. La Policía Nacional encontró su vehículo a 40 minutos del centro, abandonado en una pista forestal secundaria. Su teléfono estaba en el asiento del copiloto con la pantalla estallada. Su cartera, sus llaves. Todo estaba allí, pero ni rastro de ella. La hipótesis oficial era que había decidido caminar sola por el monte, que quizá había sufrido un accidente o se había desorientado en la espesura. Los equipos de rescate y la unidad canina peinaron la zona durante 2 semanas. No hallaron nada. Después de un mes agónico, el inspector a cargo se sentó frente a mí en el salón de mi casa y pronunció las palabras que terminaron de hundirme. Señor Ruiz, a estas alturas, debemos considerar seriamente la posibilidad de que Natalie no regrese. Dejé de escuchar a partir de ese instante. Entonces, ¿qué hacía su bolígrafo, el que juró no perder jamás, sobre el escritorio de mi actual esposa? Me puse en pie, aún sujetándolo con fuerza, con la mente acelerada procesando escenarios. Quizá Natalie visitó a Vanessa antes de desaparecer. Quizá se le cayó por accidente. No. No tenía sentido. Natalie y Vanessa mantenían una relación distante. Mi hija era educada, pero siempre guardaba las distancias con ella. No había motivo alguno para que Natalie hubiera estado en este despacho privado. A menos que... Me quedé observando el bolígrafo. Pesaba más de lo normal. Demasiado. Por puro instinto, o tal vez por una desesperación ciega, agarré el cuerpo del bolígrafo con firmeza y tiré hacia arriba con fuerza. Durante un segundo, nada se dio. Luego, se escuchó un suave clic mecánico, seco, como el sonido de una cerradura de alta seguridad desbloqueándose. Me quedé paralizado, conteniendo el aliento. La pared revestida de madera tras la estantería de Vanessa comenzó a vibrar sutilmente. Con un zumbido eléctrico casi imperceptible, toda la sección de libros y archivadores se deslizó hacia la izquierda, revelando un pasaje que desafiaba toda lógica arquitectónica del edificio. Detrás de la pared se abría una negrura absoluta y unas escaleras. Una estructura estrecha que descendía hacia un espacio que no figuraba en ningún plano de la torre de cristal. Me quedé en el umbral del despacho, con el bolígrafo aún apretado en el puño, contemplando un vacío que no podía explicar. Mi corazón martilleaba con tal violencia que sentía el pulso en los oídos. Se me había secado la boca por completo. En algún lugar del edificio, oí el eco de un ascensor y voces lejanas en el pasillo. Debería haber gritado. Debería haber salido corriendo a buscar a Lola o llamado a emergencias. En lugar de eso, di un paso hacia la oscuridad y luego otro. La penumbra me devoró. El aire cambió drásticamente mientras descendía. Se volvió más gélido,
más viciado. Era el tipo de aire que no se ha movido en meses. Tanteé la pared con la mano izquierda, era hormigón rugoso y ligeramente húmedo. La usé como guía para bajar los escalones, que eran estrechos y empinados, diseñados para pasar desapercibidos. Los conté mecánicamente. 10, 15, 20. Al llegar al final, mis ojos tardaron en acostumbrarse a la escasa iluminación. Un único foco LED en el techo bañaba el lugar con un resplandor pálido, casi clínico. Lo que vi ante mí carecía de sentido. Era una estancia de unos 12 metros cuadrados, totalmente recubierta con paneles de espuma de alta densidad. Insonorización profesional. En una esquina, una cama de hospital con una manta gris. Junto a ella, una mesa mínima con botellas de agua y barritas energéticas. Contra la pared opuesta, una nevera pequeña, una puerta que conducía a un aseo improvisado y, en la esquina superior, vigilándolo todo, una cámara de seguridad con una pequeña luz roja que parpadeaba con una cadencia hipnótica. La habitación estaba meticulosamente organizada. Alguien había diseñado esta celda con una frialdad aterradora. Di un paso adelante, y fue entonces cuando reparé en la figura sobre la cama. Estaba acurrucada de costado, dándome la espalda. Pelo oscuro, ahora mucho más largo y apelmazado, hombros delgados que se adivinaban bajo la manta, una mano pálida descansando sobre la almohada. Natalie. Mi voz se quebró al pronunciar su nombre, apenas un hilo de aire. La figura se tensó. Se dio la vuelta con una lentitud agónica, parpadeando ante la luz. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, se dilataron por el horror y la incredulidad. Como si estuviera viendo una aparición. Natalie, repetí, y esta vez me lancé hacia ella, cayendo de rodillas junto al camastro. Ella se incorporó apoyada en un codo, estudiándome con la mirada perdida. Su rostro estaba demacrado, con ojeras profundas que parecían hematomas y los pómulos marcados bajo una piel casi traslúcida. Pero era ella. Mi hija. Estaba viva. Papá. La palabra fue un susurro roto, casi inaudible. Alargué la mano para tocarla y ella se estremeció, un reflejo de puro miedo. Pero al notar el calor de mi piel, comprendió que no era un sueño. Se derrumbó sobre mis brazos y comenzó a sollozar de una forma que me desgarró el alma. Eran gritos mudos de socorro acumulados durante meses. La estreché contra mí, acunando su cabeza, sintiendo como mis propias lágrimas empapaban su pelo enredado. «Estás aquí», repetía ella una y otra vez. «Estás aquí de verdad». «Estoy aquí, pequeña. Te tengo. No te voy a soltar». Me aparté solo lo necesario para evaluarla. Estaba débil, con los labios cortados y una palidez que me indicaba que no había visto la luz del sol en medio año. Pero estaba lúcida. ¿Cómo?, preguntó con voz ronca. ¿Cómo has dado conmigo? Tu bolígrafo, dije, señalando el objeto que aún sostenía. La Mont Blanc estaba en el despacho de Vanessa. Al tocarla, se abrió el mecanismo. La expresión de Natalie cambió drásticamente. El alivio fue reemplazado por un odio gélido. Se lo quedó, susurró Natalie. Se lo quedó como un fetiche, como un recordatorio de su victoria. Natalie, ¿qué ha pasado? ¿Cómo terminaste aquí? Pensábamos que habías muerto en la sierra. Me drogó, sentenció Natalie con una firmeza que me heló la sangre. Fue Vanessa. Aquel 15 de abril me citó para tomar un café, dijo que quería que nos conociéramos mejor, que quería ser una buena madre para mí. Natalie soltó una carcajada amarga. Fui una estúpida. Accedí a verla aquí, en la oficina, cuando ya no quedaba nadie. Me sirvió una copa de vino y a los 10 minutos el mundo empezó a dar vueltas. Sentí que la mandíbula se me tensaba hasta doler. Vanessa, la mujer con la que compartía mi cama, la que me consolaba cada noche por la pérdida de mi hija,
era quien la tenía encerrada bajo sus pies. ¿6 meses? Pregunté, aunque la respuesta me quemaba por dentro. Baja una vez por semana. Me trae suministros, me vigila. Me dice que pronto seré declarada muerta legalmente y que entonces ya no seré un problema para sus planes. La abracé de nuevo, jurándome a mí mismo que Vanessa pagaría por cada segundo de este infierno. Pero ahora, la prioridad absoluta era salir de allí. ¿Puedes caminar? Asintió, aunque sus piernas temblaban como juncos. La ayudé a levantarse, no pesaba prácticamente nada. 6 meses de cautiverio la habían consumido. Te saco de aquí ahora mismo. ¿Y Vanessa? Preguntó con pánico en los ojos. Lo verá todo por la cámara de seguridad. Que mire, dije con un odio que no sabía que poseía. Que sepa que su fetiche la ha traicionado. Vámonos. La guié por las escaleras, sosteniéndola para que no cayera. Cada paso era un triunfo. Al llegar arriba, escuché el eco inconfundible de unos tacones sobre el parqué del despacho principal. El corazón se me detuvo. Vanessa estaba de vuelta. Papá. Natalie intentó hablar, pero le puse un dedo en los labios. Tanteé en la oscuridad del hueco de la escalera hasta encontrar una pequeña palanca de mantenimiento que recordaba haber visto en los planos técnicos. Se abrió una puerta de servicio que daba a un corredor técnico de hormigón. Nos deslizamos por él justo antes de que se cerrara el panel del despacho. El pasillo olía a polvo y humedad. Tenemos que movernos rápido. Al fondo, el montacargas de servicio estaba abierto. Entramos, cerré la verja metálica y pulsé el botón del sótano 3, el de los suministros. El descenso fue eterno. 27, 26, 25. Rezaba para que Vanessa no revisara su monitor en ese preciso instante. Al llegar al garaje subterráneo, la luz fluorescente nos cegó. Mi coche estaba a pocos metros. Casi llevé a Natalie en volandas. Túmbate atrás, le ordené, cubriéndola con mi gabardina. No te muevas hasta que salgamos de aquí. Arranqué el motor y salí del parking intentando mantener una calma que no sentía. Crucé Madrid bajo la lluvia, mirando compulsivamente el retrovisor. No había nadie siguiéndonos, solo el tráfico pesado de la tarde. Conduje hacia el norte, hacia el barrio de El Viso, donde vive Álvaro Pedrosa, el abogado de confianza de mi familia desde hace 2 décadas. Álvaro fue quien gestionó el patrimonio de Victoria y quien me sostuvo en mi peor momento. Era el único en quien podía confiar la vida de mi hija. Llegué a su chalet de ladrillo visto y le envié un mensaje escueto. Emergencia total. Estoy en tu puerta. Segundos después, Álvaro abrió, aún en ropa de casa. Al ver a Natalie, su rostro se volvió de color ceniza. Lucía, su mujer, apareció detrás y soltó un grito ahogado. Entre los dos la llevaron al sofá y la envolvieron en mantas, dándole agua con azúcar para el choque. David, por el amor de Dios. ¿Dónde estaba? Álvaro ya estaba sacando su teléfono. Tengo que llamar a la Policía Nacional y a la Audiencia Nacional, esto es un secuestro de manual. Espera, Álvaro, lo detuve. ¿Hay algo más? Vanessa no ha actuado sola. La habitación se sumió en un silencio sepulcral. Natalie, desde el sofá, habló con una voz que parecía venir de ultratumba. No fue solo ella. El tío Esteban estaba con ella. Le oí hablar a través de los paneles de la habitación. Él ayudó a planearlo todo para quedarse con el control de Inmobiliaria Ruiz una vez que tú te hundieras definitivamente. Sentí que el mundo desaparecía bajo mis pies. Esteban Barroso, mi socio, mi mejor amigo, el hombre que me entregó el pañuelo en el entierro de mi primera esposa. Álvaro me puso una mano firme en el hombro. David, esto cambia las reglas del juego. Estamos ante una organización criminal. Tenemos que actuar ahora mismo,
antes de que se den cuenta de que ella se ha ido. Miré a mi hija, rota pero libre, y supe que la lluvia de Madrid estaba a punto de convertirse en una tormenta que arrasaría con todo. Esa noche, el silencio en el chalet de El Viso era tan pesado como el hormigón de la celda de la que acabábamos de escapar. No dormimos. Álvaro se recluyó en su despacho bajo una nube de humo de café frío, realizando llamadas discretas a antiguos contactos de la Audiencia Nacional y la Fiscalía, mientras consultaba registros mercantiles que solo un abogado con su red de contactos sabía interpretar. Yo me quedé junto a Natalie, que descansaba en una habitación de invitados custodiada por Lucía. El caldo caliente que le habían preparado apenas parecía haberle devuelto el color, pero su mirada seguía fija en la puerta. «Papá», me susurró Natalie antes de que el agotamiento la venciera finalmente, «ten mucho cuidado. Ellos no se detendrán por nada». Esteban solía decirle a ella que tú eras el único obstáculo, el lastre emocional que impedía que Inmobiliaria Ruiz fuera lo que debía ser. Salí al salón de techos altos, donde Álvaro me esperaba rodeado de carpetas y documentos impresos con urgencia. Su expresión, habitualmente imperturbable, era sombría, casi fúnebre. «David, esto es un pozo mucho más profundo y negro de lo que calculamos», dijo, ajustándose las gafas con un gesto cansado. He estado rastreando los movimientos de capital de la empresa de los últimos 5 meses. Esteban ha estado drenando los activos de forma sistemática hacia una cuenta en un paraíso fiscal, una sociedad instrumental con sede en las Islas Caimán. Pero lo que he encontrado sobre Vanessa es lo que debería helarte la sangre. ¿Qué pasa con ella?, pregunté, sintiendo un nudo de bilis en la garganta. Recordé cada beso, cada palabra de aliento que me dio tras la desaparición de mi hija. Investigué su pasado antes de su llegada a Madrid. Se hacía llamar Vanessa, pero su nombre real, según los registros que he logrado triangular con la ayuda de un contacto en Interpol, es Elena Martínez. Estuvo vinculada a 2 casos de fraude matrimonial de alto perfil en Argentina y México. En ambos casos, los maridos fallecieron por causas naturales poco después de haber modificado sus testamentos a favor de ella. Nunca hubo pruebas de cargo suficientes para procesarla, pero el patrón es idéntico. Me desplomé en el sofá de cuero, sintiendo que el suelo desaparecía bajo mis pies. Mi vida entera, mi segundo matrimonio, el supuesto apoyo incondicional para rescatar la empresa tras la muerte de Victoria. Todo había sido una representación coreografiada, una estafa letal de la que yo era el blanco final. Ella no buscaba solo una buena vida, continuó Álvaro, bajando la voz. Quería la empresa limpia de herederos. Si Natalie desaparecía legalmente tras el plazo de ausencia, ¿y tú? Bueno, si tú sufrías un accidente o te quitabas la vida debido a la depresión severa, ella heredaba el control total. Esteban se quedaría con su parte del pastel como gestor y ella desaparecería con el botín. ¿Qué hacemos ahora? Mi voz sonaba gélida, despojada de cualquier rastro de humanidad. El dolor se había cristalizado en una determinación cortante. Si acudimos a la policía local, nos arriesgamos, advirtió Álvaro. Esteban tiene amigos en todas partes, desde la administración hasta las comisarías de distrito. Podrían alertarlos antes de que lleguemos. Necesitamos pruebas físicas irrefutables dentro de esa habitación oculta antes de que tengan oportunidad de limpiarla. Y, sobre todo, necesitamos que ellos confiesen bajo presión. Yo me encargaré, sentencié, poniéndome en pie. Es un suicidio, David. Esteban es un depredador y Vanessa es una profesional del engaño. Han tenido a mi hija en una jaula de hormigón durante 6 meses, respondí, mirándolo fijamente. El peligro ya pasó para mí. Ahora es el turno de ellos de sentir miedo. A la mañana siguiente, Madrid despertó bajo una bruma sucia. Regresé a la torre de cristal con un micrófono oculto y una microcámara en la solapa, conectada en directo a un servidor seguro que Álvaro supervisaba en tiempo real.
Entré en el despacho de Vanessa a las 8 de la mañana, cuando el edificio aún bostezaba y el grueso de la plantilla no había llegado. Vanessa ya estaba allí, impecable como siempre en su traje de diseño. Estaba de espaldas, contemplando el horizonte desde el ventanal hacia el Palacio de Comunicaciones en la Plaza de Cibeles. Se giró al oír el clic de la puerta y forzó una de esas sonrisas perfectas que antes me daban paz y ahora me provocaban náuseas físicas. David. ¡Qué sorpresa tan temprano!, dijo, acercándose para depositar un beso de Judas en mi mejilla. Me aparté con un movimiento brusco, casi violento. Te noté extraño ayer en el pasillo, cielo. ¿Estás bien? Te noto muy tenso. He encontrado el bolígrafo, Vanessa, dije, dejando la Mont Blanc de oro sobre el escritorio con un golpe seco que resonó en toda la estancia. El color desapareció de su rostro de forma instantánea, dejando paso a una palidez de cera. Sus ojos, antes cálidos, recorrieron el despacho con una agilidad felina, aterrizando en la estantería que ocultaba el pasaje secreto. No sé. No entiendo de qué me estás hablando, empezó a decir, pero su voz, su herramienta de trabajo, flaqueó por primera vez. No te molestes en actuar más, Elena. Natalie está a salvo. Está bajo custodia policial en este momento, mentí con una convicción absoluta para forzar su colapso. En ese instante, la puerta se abrió de golpe y Esteban Barroso entró en el despacho con su habitual aire de superioridad, portando un café de marca. Se detuvo en seco al notar que el aire en la habitación era irrespirable. ¿Qué ocurre aquí?, preguntó, alternando la mirada entre Vanessa y yo. Lo sabe, Esteban, susurró ella, y su voz ya no era dulce, sino un siseo afilado. Lo sabe absolutamente todo. Esteban dejó el café sobre una mesa auxiliar con una calma perturbadora. Su postura cambió por completo, ya no era el socio leal y el amigo de copas, sino un criminal acorralado que ya no necesitaba fingir. Caminó hacia la puerta, echó el cerrojo y se dio la vuelta. Bueno, David, dijo Esteban con una voz grave y sin emoción. Supongo que esto iba a pasar tarde o temprano. Eres un hombre demasiado sentimental, demasiado débil. Victoria lo era, Natalie lo era. Por eso este negocio nunca alcanzó la cima que yo proyectaba. Siempre frenándome con tu ética de vieja escuela y tus miedos morales. ¿Por eso la encerrasteis?, pregunté, luchando activamente por no saltar sobre él y apretar su cuello. ¿Por un porcentaje de beneficios? No se trata solo de dinero, intervino Vanessa, su máscara de esposa perfecta completamente hecha pedazos. Es una cuestión de justicia y eficiencia. Esteban levantó esta empresa contigo, pero tú eras el rostro, el que se llevaba la gloria y los dividendos. ¿Y yo? Yo simplemente soy una consultora de riesgos que sabe cuando una oportunidad es demasiado buena para dejarla pasar. Natalie empezó a sospechar de mis movimientos, a husmear en mis archivos privados. Se convirtió en un problema logístico. La habéis tenido medio año bajo tierra, como a un animal, dije, con la rabia vibrando en cada fibra de mi ser. Iba a ser un trámite temporal, dijo Esteban, encogiéndose de hombros con una indiferencia sociópata. Solo hasta que firmaras la cesión de poderes que ya tengo redactada. Después, bueno, habríais tenido un final trágico y poético juntos. Un padre desolado que no puede soportar la pérdida de su hija y decide terminar con todo. Una historia perfecta para vender a la prensa y estabilizar las acciones. Ya no habrá más historias, Esteban, dije, mirando directamente a la pequeña lente en mi solapa. La función se ha acabado. En ese preciso momento, el eco de las sirenas empezó a rebotar contra los cristales de la torre, subiendo con fuerza desde la plaza de Colón. Vanessa corrió hacia el ventanal, horrorizada. Abajo, un despliegue masivo de la Policía Nacional bloqueaba los accesos a la Torre de Cristal. Has cometido un error fatal, David, dijo Esteban,
sacando un pequeño mando a distancia del bolsillo de su chaqueta. No era un arma de fuego, pero era igual de letal. Si yo no salgo de aquí por mi propio pie, esa habitación de abajo se limpiará. Literalmente. He instalado un sistema de supresión de incendios por gas que no deja rastro de vida ni de ADN. Si Natalie sigue ahí, morirá en segundos. Llegas tarde, Esteban, dije, dándome la vuelta hacia la puerta sin mostrar ni un ápice de duda. Natalie no está ahí abajo. Está contando su historia a un fiscal en este mismo momento. Y la policía tiene la transmisión íntegra de esta confesión que acabas de regalarnos. Esteban intentó abalanzarse sobre mí, con los ojos inyectados en sangre, pero la puerta del despacho saltó por los aires ante el impacto de los arietes de la unidad de intervención. Todo lo que siguió fue un caos controlado de uniformes azules, gritos de detención y el sonido metálico de las esposas cerrándose sobre las muñecas de las dos personas en las que había depositado toda mi fe. El imperio de mentiras de Inmobiliaria Ruiz se estaba derrumbando, y por primera vez en meses, el aire en la planta 28 se sentía limpio. Pasaron los meses, pero el tiempo en Madrid parecía haber recuperado un peso distinto, más real. El juicio no fue solo un trámite legal, sino un auténtico terremoto mediático, un escándalo nacional que monopolizó las portadas del país y el mundo durante semanas. Los titulares hablaban de la celda de la Torre de Cristal y de una trama de codicia que superaba cualquier ficción. Esteban Barroso y Vanessa, o Elena Martínez, como rezaba su verdadera identidad en el acta judicial de la Audiencia Nacional, fueron condenados a penas máximas. Los cargos de secuestro, pertenencia a organización criminal, administración desleal y tentativa de homicidio les aseguraron una estancia prolongada tras las rejas de Soto del Real. Inmobiliaria Ruiz sobrevivió al seísmo, aunque el precio fue una purga necesaria y dolorosa. Tuve que despedir a gran parte de la directiva y de los mandos intermedios que, por miedo o por una ambición ciega, habían decidido hacer la vista gorda ante las maniobras financieras de Esteban y la presencia constante de Vanessa en áreas restringidas. Sin embargo, el despacho de la planta 28 ya no tenía el mismo significado para mí. Aquellas paredes de vidrio ya no representaban el éxito, sino el eco de un cautiverio que casi me roba lo que más quería. La empresa seguía en pie, pero mi prioridad había dejado de ser el balance de resultados. Hoy es un día inusualmente despejado en Madrid, uno de esos días en los que el azul del cielo parece pintado con una claridad casi irreal. Estoy sentado en una terraza cerca del Parque del Retiro, sintiendo el calor del sol de mediodía en la cara mientras espero. Observo a la gente pasar por la calle de Alcalá, ajenos a la tragedia que casi nos consume, y entonces la veo. Natalie camina hacia mí entre la multitud. Ha recuperado peso y el tono saludable de su piel, su melena oscura vuelve a brillar con intensidad bajo el sol español y, lo más importante de todo, la luz ha regresado finalmente a sus ojos. El camino no ha sido fácil. Todavía sufre pesadillas recurrentes donde las paredes de su habitación se cierran sobre ella, y todavía se estremece de forma instintiva cuando escucha el sonido de un clic mecánico o un zumbido eléctrico. Pero está aquí. Estamos aquí. He pagado un precio muy alto por esta lección de vida. He aprendido que la traición más devastadora no siempre proviene de extraños con intenciones ocultas o enemigos declarados. A veces, la traición se sienta a desayunar contigo cada mañana, te da un beso de buenas noches antes de dormir y tiene la sangre fría de consolarte por las mismas pérdidas que ella misma ha provocado de forma deliberada. Ignoré mis instintos más básicos porque el miedo a la soledad tras la muerte de Victoria fue más fuerte que mi prudencia. Quise creer en una segunda oportunidad, en un nuevo comienzo, de una forma tan desesperada que cerré los ojos voluntariamente ante las evidencias que gritaban frente a mí. Me negué a ver la sombra detrás de la sonrisa de Vanessa. Pero la verdad tiene una forma caprichosa y extraña de salir a la luz, a veces grabada en la superficie de un simple bolígrafo de oro que alguien olvidó sobre un escritorio por un exceso de confianza. Ahora caminamos juntos por el parque, respirando el aire fresco que entra desde los jardines.
Ya no hay secretos que guardar, no hay muros ocultos ni habitaciones insonorizadas en nuestras vidas. Solo existe el presente, este momento compartido bajo los árboles centenarios del Retiro. Y por primera vez en mucho tiempo, al mirar hacia adelante, el futuro no me parece un túnel oscuro y asfixiante, sino un camino abierto que ambos podemos recorrer con los ojos bien abiertos y el corazón en paz. Gracias por escuchar la historia hasta el final. Dale like y deja un comentario. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte la próxima historia. Les deseo todo lo mejor. Mi nombre es Miguel Jiménez. Tengo 70 años y soy un perito contable judicial jubilado que reside en una de esas urbanizaciones silenciosas en las afueras de Pozuelo de Alarcón, Madrid. Durante los 3 años transcurridos desde que mi esposa, Elena, falleció, el silencio de los pasillos de nuestra casa ha pasado de ser un enemigo a mi única compañía constante. Mi hija, Lucía, insiste con una frecuencia casi administrativa en que le preocupa que un hombre de mi edad deambule solo por una vivienda de 3 plantas. Por eso, ha institucionalizado nuestros almuerzos semanales de los miércoles como una cláusula innegociable de nuestra relación. Según su discurso oficial, el objetivo es que yo pase tiempo de calidad con mi nieto, pero 40 años de oficio me han enseñado que cuando Lucía utiliza el epígrafe de algo hecho por mi bien, más me vale revisar minuciosamente la letra pequeña del contrato. El miércoles pasado, durante uno de esos encuentros familiares tan coreografiados que rozaban la representación teatral, mi vida dio un giro que ningún libro de auditoría habría podido predecir. Estábamos en medio del segundo plato cuando mi vecina, Marga García, me llamó al móvil con la voz tensa, vibrando por un pánico que apenas lograba contener. Me preguntó con una urgencia cortante si acaso esperaba a alguien en casa. Cuando le confirmé que no, me susurró las palabras que actuaron como el detonante de una bomba lógica. Entonces, ¿por qué hay 3 hombres cargando cajas en un camión de mudanzas estacionado justo en la entrada de tu casa? Antes de que la alarma terminara de sonar en mi cabeza, oí algo al otro lado de la mesa del restaurante que me heló la sangre más que la noticia del robo. Mi hija intercambió una mirada fugaz con su marido, Roberto. No fue un gesto de sorpresa o de preocupación filial. Fue la mirada cómplice de 2 jugadores de póker que, en mitad de un farol, se dan cuenta de que alguien ha visto sus cartas por el reflejo de la gafa. Y entonces, Roberto se rió. Fue un sonido seco y artificial, más parecido al ladrido de un perro que a una risa humana real. Intentó disimular el desliz de inmediato con una tos forzada y teatral, pero me he pasado 4 décadas detectando delitos de cuello blanco y maquillajes financieros en los números que la gente deja atrás. Sé reconocer la frecuencia exacta de la culpa en cuanto la oigo. En ese instante, mientras el eco de su risa aún flotaba sobre la mesa, comprendí que la verdadera amenaza no era un extraño con una palanqueta y un camión. La amenaza llevaba un vestido de marca y estaba sentada frente a mí, robándole distraídamente patatas bravas del plato a mi propio nieto. Lo que ellos no terminaban de procesar era que se estaban riendo de un hombre que pasó su vida profesional desentrañando tramas de fraude y blanqueo de capitales de cientos de millones de euros. Y un perito contable sabe una máxima por encima de todo. Cada delito, por muy astuto o familiar que parezca, deja un rastro de papel. Aquella mirada y esa risa fuera de lugar me acababan de enseñar exactamente por dónde debía empezar mi propia auditoría. El restaurante era uno de esos locales pretenciosos de huerta a la mesa en La Moraleja, donde el diseño interior es más importante que el sabor y el menú se toma la molestia de explicarte el viaje emocional de cada hortaliza antes de llegar al plato. Lucía lo había elegido, por supuesto siempre seleccionaba los establecimientos más caros de la zona norte de Madrid sabiendo que, al final, yo siempre pagaba la cuenta. Era otro de esos patrones de gasto que yo había notado pero que, por ceguera emocional, nunca me había atrevido a cuestionar hasta hoy. Estaba sentado en un banco diseñado para el postureo de Instagram y no para la ergonomía, observando a mi nieto de 5 años, Mateo, mover sus bastoncitos de batata orgánica por el plato con una desgana infantil.
El niño tenía los ojos de Elena, ese mismo tono miel que solía hacerme saltar el corazón y que ahora me servía de ancla. Mirarlo era, a la vez, el mayor de mis consuelos y una herida que, debido a la ausencia de su abuela, nunca terminaba de cerrar del todo. Lucía permanecía sentada frente a mí, con la atención fragmentada entre las notificaciones incesantes de su iPhone de última generación y una conversación banal de la que yo, por diseño o por desidia, no formaba parte del todo. Mi hija se había transformado en una mujer de una belleza arquitectónica, de esas que son plenamente conscientes del poder de su imagen y la gestionan como un activo estratégico o, según la ocasión, como un arma de precisión. A su lado, Roberto mantenía el brazo apoyado sobre el respaldo de la silla de ella con un gesto posesivo, casi de inventario. Roberto era un escaparate sin almacén, un promotor inmobiliario que se llenaba la boca con operaciones de 7 cifras en la Costa del Sol, pero que, misteriosamente, siempre sufría tensiones de liquidez que le obligaban a pedir préstamos para las facturas más triviales. Era el tipo de perfil financiero que yo habría marcado con bandera roja en los primeros 5 minutos de una auditoría externa. ¿Quieres más agua, papá?, preguntó Lucía sin llegar a despegar los ojos de la pantalla. Su voz poseía esa dulzura ensayada, casi de departamento de atención al cliente, que durante mucho tiempo mi necesidad de afecto confundió con amor genuino. Sí, gracias, respondí mecánicamente, mientras observaba cómo mi nieto Mateo intentaba edificar una estructura inestable con sus patatas orgánicas. En ese momento, mi teléfono vibró con una insistencia agresiva sobre el mantel. El identificador no dejaba lugar a dudas. Marga García, mi vecina desde hace 15 años y la única persona en la urbanización que no se perdía en formalidades. Marga, antigua jefa de enfermería en urgencias del Puerta de Hierro, no era mujer de alarmarse por minucias, había visto demasiadas crisis reales como para entrar en pánico por nada. Descolgué de inmediato, sintiendo una punzada de aprensión en el estómago. Miguel, su voz sonó cortante, con la urgencia propia de un triaje hospitalario, ¿estás en casa ahora mismo? No, Marga, dije, cerrando el puño alrededor del aparato. Estoy en La Moraleja, comiendo con Lucía. ¿Qué sucede? Hay un camión de mudanzas bloqueando la entrada de tu casa, soltó ella. Pude percibir el siseo de sus cortinas al otro lado de la línea, estaba vigilando desde su salón. Es un vehículo de gran tonelaje y hay varios operarios uniformados. Están sacando cajas y muebles de tu salón en este preciso instante. Los estoy viendo perfectamente, Miguel. ¿Acaso has contratado tú algún servicio de transporte? El mundo, tal y como lo conocía, sufrió un desplazamiento de carga. Mi casa, el refugio que Elena y yo construimos piedra a piedra, el santuario donde cada rincón custodiaba un fragmento de nuestros 42 años de matrimonio, estaba siendo desmantelado. Me puse en pie con una brusquedad que volcó mi copa de agua. Los cubitos de hielo se desparramaron por la mesa de madera tratada como testigos mudos que huyen de una escena del crimen. Lucía, tengo que irme ahora mismo. Marga dice que hay intrusos en casa. Se están llevando nuestras cosas. Lo que mi instinto paternal esperaba era un salto de alarma, una hija cogiendo las llaves del coche y ofreciéndose a escoltarme a Pozuelo a toda velocidad. Lo que recibí, sin embargo, fue esa mirada. Un intercambio de señales de milisegundos entre Lucía y Roberto, un código binario cargado de una información que yo no debía descifrar. Y entonces, Roberto soltó aquella risa. Estaba fuera de registro el tono, la cadencia y la forma en que intentó ahogarla de inmediato revelaban una verdad espantosa. Lo camufló con un ataque de tos forzado, golpeándose el esternón con una teatralidad que me resultó insultante. Se me ha ido el agua por el otro lado, consiguió articular con los ojos enrojecidos. Lo siento, Miguel. Seguro que es un error. Será un camión de reparto que se ha equivocado de número en la urbanización. Ya sabes que el GPS se vuelve loco con las calles nuevas de Pozuelo.
Lucía sintió con una rapidez casi convulsiva. Tiene razón, papá. ¿Recuerdas cuando aquel repartidor de Amazon dejó los muebles de jardín de los vecinos en nuestro porche? Terminemos el postre con calma y luego vamos todos juntos a comprobarlo. No hay necesidad de alarmarse por una confusión de transportistas. Pero el perito contable que habita en mí ya había emitido un dictamen. Vi el destello de miedo en las pupilas de mi hija antes de que lograra enmascararlo con su habitual condescendencia. Vi la risa de Roberto, la reacción típica del estafador que ve cómo su ingeniería social empieza a agrietarse. Durante 40 años, mi sustento dependió de cazar a personas en mentiras que ni siquiera sabían que estaban formulando. Podía detectar el fraude en el espaciado de un balance o en la tensión del pulso de quien sostiene una taza de café. Y en ese momento, cada terminación nerviosa entrenada en 4 décadas de auditoría forense me gritaba que mi propia hija no solo sabía qué estaba pasando en mi casa, sino que ella era la mano que movía los hilos. Sin decir una palabra más, saqué varios billetes, los dejé sobre la mesa para cubrir la cuenta, deposité un beso cargado de tristeza en la frente de Mateo y abandoné el restaurante sin concederles una segunda mirada. Mientras caminaba hacia el aparcamiento, sentí sus ojos clavados en mi nuca como proyectiles. Supe, con la fría certeza de quien analiza un flujo de caja negativo, que no solo conducía de vuelta a mi hogar para denunciar un robo. Conducía hacia una colisión frontal con una traición que amenazaba con incinerar los cimientos de mi memoria familiar. El camión de mudanzas ya se había volatilizado cuando mi coche derrapó frente a la verja de entrada. En su lugar no quedaba más que una ausencia densa, un vacío que se sentía casi físico, como si hubieran extirpado un órgano vital de la propiedad. Me quedé inmóvil en el umbral, con el motor aún caliente emitiendo chasquidos, mirando las marcas frescas de los neumáticos grabadas en el hormigón del acceso. Fue entonces cuando sentí la primera oleada de un miedo real, gélido y profesional. Marga me recibió en la acera con el rostro demudado por una preocupación que desbordaba sus protocolos de antigua enfermera. He hecho fotos de todo, Miguel, dijo, depositando su móvil en mis manos como si fuera una prueba judicial. Deslicé las imágenes con dedos temblorosos. El camión, una matrícula de Madrid, 3 hombres de complexión atlética cargando cajas con una eficiencia militar. Llevaban uniformes de una empresa que no me resultaba familiar. Mudanzas Elite Madrid. Según el cronómetro de las fotos, habían estado operando durante casi 1 hora. Habían cargado al menos una docena de cajas de gran volumen y yo, el dueño legítimo, no tenía la menor idea de qué patrimonio cultural o personal contenían. La Policía Nacional llegó 20 minutos después en un Z rotulado. 2 agentes de la escala básica, lo suficientemente jóvenes como para ser mis nietos, tomaron mi declaración con esa condescendencia paciente que los funcionarios reservan para los ciudadanos que consideran vulnerables. Buscaron huellas dactilares de forma superficial y, como era de esperar, no hallaron nada. Examinaron los bombines de las cerraduras. Ni un rasguño, ni signos de apalancamiento o entrada forzada. Fue cuando revisamos el registro del sistema de seguridad, un equipo de alta gama que instalé tras el sepelio de Elena, cuando apareció la primera grieta sísmica en mi realidad. Caballero, dijo el agente de mayor rango, frunciendo el ceño mientras consultaba su tableta sincronizada con la central de alarmas, según los registros telemáticos. Su sistema fue desactivado ayer a las 14:47. Se validó mediante el código maestro de administrador. Y la puerta principal se abrió esta mañana a las 10:15, empleando de nuevo el mismo código. En nuestro sistema consta como una entrada autorizada por el propietario. Autorizada. La palabra quedó suspendida en el aire del salón como un gas tóxico. No le he facilitado mi código de seguridad a nadie, afirmé con rotundidad. Pero mientras las sílabas abandonaban mis labios, la memoria me traicionó con un destello de culpabilidad. Se lo había dado a Lucía el otoño pasado, cuando se ofreció a supervisar una revisión de la caldera mientras yo cumplía con una serie de pruebas cardiológicas.
Se lo di porque era mi sangre, porque era la heredera de todo esto y porque, estúpidamente, creía que la confianza familiar era un axioma, no una variable. Los agentes sugirieron con desgana que cambiara las claves de inmediato. Me recomendaron redactar un inventario pormenorizado para la denuncia formal y se marcharon con esa sonrisa compasiva que se le dedica a un anciano que empieza a perder el hilo de su propia vida. No lo verbalizaron, pero lo leí en su lenguaje corporal. Para ellos, esto era un asunto doméstico. La típica disputa de herencias en vida donde los hijos se toman libertades excesivas con el mobiliario de los padres. Tal vez, si yo fuera otro tipo de hombre, un jubilado más dócil, habría aceptado esa narrativa reconfortante para evitar el dolor. Pero me he pasado 40 años siguiendo el rastro del dinero, rastreando hilos invisibles de fraude fiscal y alzamiento de bienes a través de laberintos de libros contables y cuentas en paraísos fiscales. Sabía que los delitos de esta envergadura no ocurren por generación espontánea. Tienen raíces financieras, patrones de comportamiento y una cronología oculta. Lo que estaba sucediendo en mi hogar no había comenzado con un camión de mudanzas, el camión era solo la fase de ejecución. La planificación había empezado mucho antes y yo pensaba auditar cada segundo de ella. Tras la marcha de la patrulla, recorrí las estancias con la atención metódica y fría de un investigador de la policía científica. No buscaba lo que faltaba, todavía no me importaban los objetos. Buscaba lo que era anómalo. El escritorio de mi despacho, mi centro de operaciones personal, había sido manipulado. Eran matices que solo alguien que ha habitado ese espacio durante 3 décadas podría detectar. El ángulo de rotación de mi silla ergonómica estaba desviado unos grados, los bolígrafos en el cubilete de plata no seguían mi orden cromático habitual. Incluso la fina película de polvo sobre el archivador metálico mostraba surcos longitudinales bajo la luz oblicua de la tarde. Alguien había estado revisando mi archivo documental con una calma aterradora, alguien que no sentía la urgencia de un ladrón, sino la autoridad de un dueño. Abrí el segundo cajón del archivador con el pulso acelerado. Mis dedos buscaron instintivamente la carpeta colgante etiquetada como patrimonio y escrituras. Al sopesarla, el pavor se transformó en una certeza matemática. Pesaba demasiado poco. Faltaba el 50% del historial documental de mi vida. La escritura pública original de la vivienda. Desaparecida. El título de propiedad y los recibos del IBI de los últimos 5 años. Desaparecidos. El documento de cancelación de la hipoteca que Elena y yo logramos liquidar tras años de sacrificios. Desaparecido. En su lugar, hallé una sola hoja de papel térmico, una fotocopia que yo nunca había archivado. Era una escritura de cesión de propiedad fechada hacía apenas 3 meses. En ella, se transfería la titularidad íntegra de mi casa a una sociedad limitada denominada Inversiones Familiares Levante S.L. Mi firma figuraba al pie del documento, aparentemente legitimada ante un notario cuyo nombre no reconocía. El problema era simple. Yo jamás había firmado ese documento. Jamás había oído hablar de esa sociedad con nombre extranjero. Y, bajo ningún concepto, habría aceptado regalar el hogar que compartí con Elena, un activo inmobiliario que, según la última valoración de mercado en Pozuelo, superaba los 1.400.000 euros. Mis manos vibraban con tal intensidad que el papel producía un sonido metálico al agitarse. Pero mi mente, forjada en décadas de análisis forense, ya estaba procesando las implicaciones legales. Una cesión de este tipo suele ser una herramienta de planificación sucesoria o de protección de activos, pero en este contexto, era la prueba irrefutable de un abuso financiero institucionalizado. Alguien había suplantado mi identidad para vaciar mi patrimonio. Y ese alguien conocía mis códigos, mis rutinas y el orden de mis archivos. El rostro de mi hija, con su mirada gélida en el restaurante, volvió a mi mente, seguido por la risa sibilina de Roberto. No, intenté decirme, pero la lógica contable es implacable. Los hechos no mienten,
solo las personas lo hacen. Esa noche no pisé el dormitorio. Me instalé en la mesa de la cocina con mi portátil de alta capacidad y un cuaderno de notas nuevo. Volví a mi estado natural de perito en activo. Empecé a seguir el dinero, y el primer hilo del que tirar era esa misteriosa Inversiones Familiares Levante SL. Lo primero que hice, con el pulso todavía vibrando por la indignación, fue solicitar una nota simple informativa a través del portal online del registro de la propiedad. En España, estos registros son públicos y actúan como el acta de nacimiento y defunción de cualquier inmueble. Tras abonar la tasa correspondiente, los píxeles en mi pantalla confirmaron mis peores pronósticos en menos de 10 minutos. Según los asientos registrales oficiales, la titularidad de mi vivienda había sido transferida a Inversiones Familiares Levante SL hacía exactamente 90 días. Al investigar la identidad jurídica de esa sociedad en el registro mercantil, descubrí que se había constituido apenas 6 meses atrás. Su estructura era el manual básico de la ocultación. Una sociedad pantalla con domicilio social en un centro de negocios de bajo coste, cuyo rastro final apuntaba a una jurisdicción de opacidad fiscal. Sin embargo, en mis años de ejercicio como perito judicial, me había enfrentado a entramados mucho más sofisticados que este. Sabía que, por muy grueso que sea el muro de cristal de una sociedad offshore, siempre hay una grieta por donde se filtra la identidad del beneficiario real. A continuación, solicité mi informe de riesgos en el CIRBE, Central de Información de Riesgos del Banco de España. Cuando el documento PDF se descargó, sentí una náusea física. Hacía 3 meses, alguien operando bajo mi nombre había suscrito un préstamo con garantía hipotecaria por un valor de 450.000 euros. El prestamista no era un banco convencional, sino una entidad de crédito privado, de esas que operan con intereses leoninos y ejecuciones rápidas. El préstamo figuraba como al corriente de pago, lo que indicaba que se estaban cumpliendo las cuotas mensuales, pero no era mi dinero el que salía de mis cuentas para pagarlas. Revisé mis posiciones bancarias en el Santander y el BBVA. Mis ingresos por jubilación entraban con la precisión de un reloj suizo y los fondos de inversión que Elena y yo logramos consolidar durante 40 años permanecían intactos. En la superficie, mi salud financiera parecía inmejorable, pero yo sabía que aquello era solo un maquillaje de balance. Estaban utilizando mi casa como un cajero automático, extrayendo el capital mediante una deuda que yo no había contraído, mientras mantenían el resto de mis cuentas tranquilas para no activar mis sistemas de alerta. Al profundizar en los metadatos del portal de la entidad de crédito, detecté que el préstamo estaba vinculado a mi DNI, pero asociado a una dirección de correo electrónico que me resultó totalmente ajena. Alguien había perpetrado una suplantación de identidad digital utilizando sus propios datos de contacto para interceptar cualquier comunicación física o digital. El capital del préstamo había sido transferido de inmediato a una cuenta externa de una entidad fintech europea. Era un modus operandi clásico de los defraudadores. Descapitalizar el activo inmobiliario, extraer el máximo valor líquido y desaparecer antes de que el impago provoque el embargo y la factura final llegue al buzón. Pero la pregunta clave seguía siendo: ¿quiénes eran ellos exactamente? Necesitaba una prueba de cargo que vinculase el fraude con personas físicas. Pasé las siguientes 3 horas revisando cada carta, cada folleto y cada notificación recibida en los últimos 6 meses, una manía de archivar hasta el último papel por la que Elena siempre solía bromear conmigo. Ahora, esa obsesión por el orden era mi mejor arma. Lo encontré enterrado en una carpeta de varios de hace 4 meses. Una notificación de una notaría del centro de Madrid confirmando una cita el 15 de marzo para una legitimación de firmas a domicilio. La misiva agradecía la confianza en sus servicios externos y esperaba que el cliente estuviera satisfecho con la atención de la oficial de notarías, María Maya. Yo nunca programé esa cita. Jamás había visto a esa tal María Maya. Y el 15 de marzo, según mi agenda personal, estuve en el Hospital Quirón para mi revisión cardiológica anual.
Lucía se había ofrecido con una insistencia inusual a llevarme a esa cita, argumentando que le aterraba que yo condujera en ayunas tras el análisis de sangre. Lucía sabía, con precisión quirúrgica, que yo estaría fuera de mi hogar al menos 3 horas esa mañana. Las piezas del puzzle encajaban con una armonía siniestra, y cada conexión era más dolorosa que la anterior. Por un instante, sentí el impulso irracional de llamar a Lucía y exigirle una explicación a gritos, pero el perito forense que llevo dentro se impuso. Enfrentarme a ella ahora solo le daría la ventaja estratégica de destruir pruebas, vaciar las cuentas restantes o, peor aún, iniciar un proceso para intentar declararme incapaz y hacerme dudar de mi propia cordura. Necesitaba un aliado que no tuviera vínculos emocionales con mi hija, alguien que viera los números y los hechos con la misma frialdad que yo. A la mañana siguiente, marqué un número que guardaba en mi cartera de piel desde hacía más de una década. Víctor Reyes había sido el inspector jefe de la UDEF, Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, durante el macroproceso por el fraude de los fondos de pensiones en el que yo actué como perito judicial estrella. Se había retirado del servicio activo hacía 2 años para fundar su propia consultoría de inteligencia y riesgos. Víctor, dije cuando oí su voz grave al otro lado de la línea, soy Miguel Jiménez. Necesito tus ojos y tu placa, aunque sea la de jubilado. Me han robado la vida desde dentro y necesito pruebas antes de que ejecuten la fase final. 45 minutos después, me hallaba sentado en su despacho de la calle Zurbano, en pleno centro de Madrid, desglosando cada hallazgo con la precisión de un informe pericial. Cuando terminé mi exposición, Víctor se sumió en un silencio denso, de esos que en la UDEF precedían a las detenciones importantes. Miguel, sentenció finalmente, esto es duro de procesar, pero como profesional sabes que los números no tienen sentimientos. Todo lo que describes es un manual de abuso financiero de mayores. Es una patología social más común de lo que la opinión pública sospecha, y el 90% de las veces el victimario es alguien en quien la víctima deposita su confianza absoluta. El uso del código maestro, el acceso selectivo a tus archivos y la elección quirúrgica del día de la cita médica demuestran una planificación premeditada desde tu círculo más íntimo. Lo sé, Víctor, respondí con una frialdad que me sorprendió a mí mismo. Pero no he venido aquí a buscar consuelo, sino pruebas de cargo. Víctor asintió con parsimonia y anotó 4 puntos en su cuaderno. Requerimiento notarial. Solicitaremos formalmente los registros de la notaría. Esa oficial, María Maya, tendrá que declarar bajo juramento quién se personó realmente en tu domicilio aquel 15 de marzo. Levantamiento del velo. Vamos a destripar esa sociedad limitada. Tengo analistas que rastrean estructuras offshore en minutos. Rastreo del cash flow. Seguiremos el rastro de los 450.000 euros. En el sistema bancario actual, mover esa cantidad sin dejar una huella digital es casi imposible. Operación de silencio. Y lo más importante, Miguel. Vamos a auditar sus vidas sin que sospechen nada. Necesito que sigas siendo el abuelo dócil. ¿Te ves capaz? He pasado mi carrera rodeado de tiburones financieros y estafadores de guante blanco, repliqué. Puedo fingir demencia senil si eso ayuda a que bajen la guardia. Las siguientes 3 semanas fueron un ejercicio de tortura psicológica. Continué con el ritual de los miércoles en La Moraleja, sentado frente a Lucía y Roberto, intercambiando banalidades sobre el colegio bilingüe de Mateo o el momento dulce que supuestamente atravesaba el mercado inmobiliario de lujo. Sonreí con una máscara de orgullo cuando Lucía me mostró las fotos de unas vacaciones familiares en un resort de Tenerife que debieron costar una fortuna. Asentí con una falsa empatía cuando Roberto se quejó de los retrasos administrativos en sus promociones. Pero cada noche recibía el parte de guerra de Víctor. La oficial de la notaría, María Maya, fue el eslabón más débil. En cuanto el investigador de Víctor le sugirió que su licencia profesional y una posible imputación por falsedad en documento público estaban sobre la mesa, se desmoronó.
Confesó que Lucía había sido su interlocutora, quien aportó la documentación y quien, de forma temeraria, firmó con mi nombre mientras ella, a cambio de una suculenta comisión por desplazamiento, miraba hacia otro lado ignorando que la firmante era una mujer 30 años menor que la foto del DNI. La sociedad Pantalla, Inversiones Familiares Levante, era una carcasa vacía gestionada por un testaferro profesional, pero los contactos de Víctor llegaron hasta el cerebro jurídico. Un abogado llamado Ignacio Moreno. Al auditar otros expedientes de Moreno, el nombre de Roberto apareció como un virus. Estaba vinculado a una decena de sociedades fantasma, promociones fallidas en la Costa del Sol y una sentencia por estafa civil que habían logrado mantener oculta bajo acuerdos de confidencialidad. El destino de los 450.000 euros fue lo más revelador. 150.000 fueron succionados de inmediato para cancelar deudas de tarjetas de crédito y préstamos personales a nombre de Roberto. 100.000 sirvieron como señal para la compra de un apartamento en una urbanización de lujo en Marbella, registrado a nombre exclusivo de Lucía. 50.000 se desviaron a una plataforma de trading de alto riesgo, donde ya habían perdido la mitad del capital. 150.000 se habían esfumado en retiradas sistemáticas de efectivo en cajeros y ventanilla durante los últimos 90 días. Estaban desguazando mi patrimonio a una velocidad de vértigo. Y lo peor estaba por llegar. Víctor interceptó correos electrónicos entre Lucía y una inmobiliaria de alto standing en Pozuelo. Planeaban poner mi casa en el mercado en menos de un mes, aprovechando la escritura falsa. El precio de salida: 1.300.000 euros. Tenemos evidencias para ganar un juicio, me advirtió Víctor, pero una instrucción judicial en España puede durar años. Si queremos recuperar tu casa y tu paz de forma inmediata, necesitamos una confesión. Tenemos que hacer que se incriminen ellos mismos. 3 días después, siguiendo el plan de Víctor, invité a Lucía y a Roberto a cenar en mi casa de Pozuelo. Les dije que, tras reflexionar sobre la soledad y mi edad, quería formalizar la planificación de mi herencia y donarles algunos activos en vida. Observé el rostro de mi hija y, por primera vez, vi la codicia pura filtrándose por sus poros, apenas camuflada tras una sonrisa de preocupación filial. Claro, papá, respondió con una voz que pretendía ser dulce, pero que me sonó a metal rozando cristal. De hecho, Roberto y yo también queríamos hablar contigo de eso. Para asegurarnos de que tu futuro esté bien cubierto y no tengas que preocuparte por nada. El futuro, pensé mientras les abría la puerta. Se referían al futuro donde yo era un estorbo desahuciado y ellos disfrutaban del botín de mi vida. Estaban entrando en mi casa por última vez como dueños de la situación. No sabían que la auditoría final acababa de empezar. Preparé el famoso asado de Elena, siguiendo paso a paso la receta que había memorizado tras 4 décadas de matrimonio. Puse la mesa con nuestra mejor vajilla, la de la boda, y rescaté del mueble bar un Rioja que guardábamos para una ocasión especial. Hice que todo pareciera lo más normal, cálido y acogedor posible, el escenario perfecto para una última cena familiar. Llegaron a las 6 de la tarde con Mateo. Mi nieto corrió a mis brazos con esa inocencia que solo tienen los niños de 5 años y, por un momento, el peso de lo que estaba a punto de ocurrir casi me desmorona. Este niño crecería cargando con el estigma de que sus padres eran unos criminales de guante blanco. Esa era una herida transversal que nunca sanaría del todo. Pero no podía permitir que el sentimentalismo nublara mi juicio profesional. Tenía una última auditoría que ejecutar. Nos sentamos a cenar y, siguiendo la estrategia de Víctor, dejé que ellos marcaran el compás de la conversación. Lucía desplegó su habitual discurso sobre lo mucho que le angustiaba que yo viviera solo en una casa tan sobredimensionada en Pozuelo. Roberto, con una audacia que me resultaba repulsiva, mencionó una comunidad de vida asistida de ultralujo en la zona de Aravaca de la que supuestamente había oído maravillas. Estaban preparando el terreno, construyendo su narrativa de desahucio preventivo, y les dejé creer que su ingeniería social estaba surtiendo efecto.
Finalmente, durante el café y los postres, Lucía estiró el brazo y puso su mano sobre la mía con un gesto que pretendía ser protector. Papá, dijo con esa voz aterciopelada, cargada de una emoción ensayada ante el espejo, hemos estado dándole vueltas. Esta casa te genera un volumen de trabajo inabarcable. El mantenimiento del jardín, la piscina, las reparaciones constantes. Y el recibo del IBI debe de ser una cifra astronómica. Roberto y yo nos preguntábamos si, por tu propio bienestar, considerarías venderla y mudarte a un sitio más manejable, donde pudieras disfrutar de tu jubilación sin estas cargas. Miré su mano sobre la mía y, como en un flash de archivos antiguos, recordé el día que nació, lo frágiles que eran sus dedos y la ferocidad con la que juré protegerla de cualquier mal. Recordé cuando le enseñé a montar en bicicleta por estas mismas calles, cuando la acompañé al altar y la primera vez que puso a Mateo en mis brazos. Luego, la imagen se fundió con la firma falsificada en la escritura de cesión de propiedad que reposaba en mi archivador. En realidad, respondí, manteniendo mi voz en una frecuencia firme y desprovista de emoción, yo también he estado analizando ese escenario. De hecho, le he dado muchas vueltas al estado de mis activos últimamente. Los ojos de Lucía emitieron un destello de triunfo codicioso. Roberto se inclinó ligeramente hacia adelante, como un depredador que huele la presa herida. Ah, sí, dijo Lucía, apretando mi mano. Eso es una noticia maravillosa, papá. Solo queremos lo mejor para ti, lo sabes. Sé exactamente lo que queréis, sentencié con una frialdad que los dejó helados. Acto seguido, saqué una carpeta de cuero de debajo de la silla y la puse sobre la mesa, justo en el centro del mantel de hilo. El rostro de Lucía mutó de la euforia a una palidez cadavérica. La mano de Roberto sufrió un espasmo involuntario, volcando su copa de vino tinto sobre el mantel blanco. No me moví para contener el derrame, dejé que la mancha se extendiera como la sangre en una escena del crimen. Esa carpeta, comencé, utilizando el tono monocorde y preciso que empleé en mis declaraciones ante la Audiencia Nacional durante 40 años, contiene copias compulsadas de la escritura de cesión fraudulenta que presentasteis en el registro. También contiene el extracto de riesgos del Banco de España que muestra el préstamo hipotecario de 450.000 euros que solicitasteis suplantando mi identidad. Está el desglose pormenorizado del flujo de ese capital. El apartamento de Marbella, la liquidación de vuestras deudas de juego y tarjetas, y esa cuenta de inversiones ruinosas. Además, cuento con la confesión firmada de María Maya, la oficial de la notaría, y la cadena de correos electrónicos con la inmobiliaria para malvender mi hogar en menos de un mes. Lucía rompió a llorar de inmediato, un llanto histérico donde no supe distinguir si había rastro de arrepentimiento o simplemente el terror de la captura. Roberto, por su parte, parecía estar calculando frenéticamente sus rutas de escape, con los ojos clavados en la puerta del salón. Ni se te ocurra intentar salir de aquí, Roberto, le advertí. Hay una unidad de la UDEF y un equipo de investigación privada estacionados en la calle. Esto es un asunto de extrema gravedad penal. Estafa agravada, falsedad en documento público, fraude bancario y abuso financiero. Víctor Reyes os envía sus más sinceros saludos. El rostro de Roberto pasó del gris al ceniza. Parecía haber envejecido 10 años en 10 segundos. Papá, articuló Lucía entre sollozos compulsivos, por favor, no lo entiendes. Estábamos desesperados. El negocio de Roberto entró en concurso de acreedores. Íbamos a perderlo todo, incluso nuestro piso. Solo intentaba proteger a mi familia de la ruina. Iba a devolver cada céntimo, te lo juro por la memoria de mamá. Miré a mi hija, a esta mujer a la que había amado sin condiciones durante toda su vida, y sentí como el último hilo de mi ceguera paternal se cortaba definitivamente. El padre que la sostuvo en su primer día de colegio seguía allí, en algún rincón de mi corazón, pero sentado a la mesa estaba el perito contable que había visto a cientos de criminales intentar justificar sus actos con excusas emocionales.
No estabas intentando proteger a tu familia, Lucía, dije en voz baja, con una tristeza infinita. Estabas intentando robarle a tu propio padre para mantener un estatus que no habéis sabido ganar. Hay una diferencia ética y legal insalvable entre la desesperación y la traición. El silencio que se instaló en el comedor era una sustancia física, un vacío de aire que pesaba sobre los hombros de los tres. Roberto hizo un amago de levantarse, un impulso primario de huida, pero mi mirada, la misma que hacía flaquear a directivos corruptos en los juzgados, lo dejó clavado en la silla de caoba. Lucía seguía sumida en un llanto rítmico, ocultando su rostro tras unas manos que ahora me parecían las de una extraña. No voy a veros entrar en prisión, sentencié, y por un milisegundo fugaz detecté un destello de esperanza, casi de victoria, en sus pupilas. Pero proseguí sin concederles un respiro. Y no lo haré por benevolencia, ni por un perdón que no os habéis ganado, sino por Mateo. No voy a permitir que el legado de mi nieto sea el estigma de crecer visitando a sus padres en los locutorios de Soto del Real. No dejaré que vuestra codicia le arrebate también su infancia. Extraje un segundo fajo de documentos de la carpeta de cuero. Eran acuerdos transaccionales y actas de reconocimiento de deuda, redactados con una precisión quirúrgica por el equipo jurídico de Víctor. Este es el pliego de condiciones, y no es negociable, dije, deslizando los papeles sobre la mancha de vino. Primero, hoy mismo firmaréis la reversión de la titularidad de esta casa ante el notario que yo elija. Segundo, pondréis a la venta el apartamento de Marbella de inmediato, y hasta el último céntimo de esa operación se destinará a liquidar el préstamo hipotecario que solicitasteis a mis espaldas. Tercero, Roberto, vas a firmar una confesión detallada, punto por punto, de cada fase de este fraude. Ese documento quedará bajo la custodia de mi abogado y no llegará a la fiscalía a menos que volváis a intentar una sola maniobra contra mi patrimonio o pongáis un pie en esta propiedad sin mi autorización expresa. ¿Y qué va a hacer de nosotros?, preguntó Roberto con una voz quebrada, despojada de toda su arrogancia de promotor de éxito. Lo que suceda con vuestro matrimonio, vuestro nivel de vida y vuestras deudas pendientes con terceros es, a partir de este instante, un problema ajeno a mi balance personal. Consideradlo el precio de vuestra libertad ambulatoria. Pero hay una cláusula adicional, la más importante para mí. Clavé mis ojos en Lucía. Ella levantó la vista, mostrando un rostro demacrado por el maquillaje corrido y una mirada que destilaba una mezcla de derrota y resentimiento. No volverás a ver a Mateo sin mi supervisión directa. Ni una tarde de parque, ni un fin de semana a solas. Has demostrado que eres capaz de sacrificar la estabilidad y el futuro de tu propio hijo para sufragar un estilo de vida que no te corresponde. A partir de hoy, yo gestionaré un fondo fiduciario blindado para su educación y su porvenir, totalmente fuera del alcance de vuestras manos y de vuestras deudas. El proceso de reconstrucción de mi realidad llevó meses de gestiones burocráticas y legales. Con la asesoría estratégica de Víctor, logramos revertir la inscripción en el registro de la propiedad y cancelar el préstamo leonino. Lucía y Roberto se vieron obligados a liquidar casi todos sus activos para evitar la vía penal. Se mudaron a un modesto piso de alquiler en la periferia de Madrid y, aunque mi hija intenta contactar conmigo de vez en cuando bajo el pretexto de pedir perdón, el perito que hay en mí sabe distinguir el remordimiento real de la necesidad financiera. Sé que lo que extraña es el acceso a mi solvencia, no la presencia de su padre. He asimilado una lección vital dolorosa y tardía. El amor no es sinónimo de confianza. Se puede amar a alguien con cada fibra del ser y, simultáneamente, tener la obligación moral de verificar cada una de sus palabras. He aprendido que se puede mantener a la familia cerca mientras uno se blinda contra sus peores instintos. El amor incondicional es un sentimiento noble, pero la confianza incondicional es, en términos contables, un riesgo sistémico que nadie debería asumir. A mis 70 años, pensaba que mis días de rastrear flujos de caja y detectar alzamientos de bienes habían quedado sepultados bajo la jubilación.
Pero cuando el crimen llamó a mi propia puerta, ejecutado por mi propia sangre, fueron esas mismas habilidades, el ojo clínico para el engaño y el respeto sagrado por el rastro de papel, las que salvaron el trabajo de toda una vida. Algunos sostendrán que la lealtad familiar debe prevalecer sobre la justicia. A ellos les respondo con la frialdad de los hechos. Lucía dejó de ejercer como mi hija en el preciso instante en que decidió que yo no era un padre, sino un activo líquido que ejecutar. Le debía mi amor, y siempre guardaré en un rincón de mi memoria a la niña que fue, pero no le debía mi hogar, ni mi seguridad, ni el sacrificio de mi dignidad. Recogí la mesa, lavé la vajilla de Elena y, por primera vez en mucho tiempo, el silencio de la casa no se sintió como una ausencia, sino como una victoria. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.